Darles el mensaje, el título del mensaje. Quiero contarles a los que les gustan las plantas, a quienes les gustan las plantas y a los que les gusta saben el nombre de las plantas, ¿cierto? Algunos tienen plantas y se les muere, otros las cuidan mucho, pero hoy vamos a ver una planta muy especial, un árbol muy especial que el Señor quiere que nosotros en nuestro corazón podamos tenerlo con un nombre. Y hay un nombre de una semilla que se creció y se convirtió en árbol y que da frutos, y vamos a ver qué clase de frutos da. El título del mensaje del día de hoy se llama Un árbol llamado el bautismo del arrepentimiento. ¿Conocían ese árbol? El bautismo del arrepentimiento. Si hay un árbol que se llame árbol de aguacates, ¿qué da? ¿Qué frutos da? ¿Y los limones? ¿Qué da? Limones. ¿Y los mangos? Y me los sé con moras, con cerezas, con todo, ¿cierto? Entonces, si hay un árbol que se llama el bautismo del arrepentimiento, ¿qué frutos da? Frutos de… ¡Wow! ¡Qué bien! Frutos de arrepentimiento. ¿Y qué tal si tú hoy reconoces o quieres y le pides al Señor que hoy siembre una semilla en tu corazón para que tú y yo nos llamemos un árbol llamado el bautismo del arrepentimiento? ¡Wow! ¡Qué árbol tan lindo tienes en el jardín! ¿Y cómo se llama? Bautismo del arrepentimiento. Eso se lo inventó el Espíritu Santo. El bautismo del arrepentimiento es el árbol de donde deben nacer frutos de arrepentimiento. ¿Y qué significa eso? Vamos a hablar del desierto. Hemos oído hablar del desierto tantas veces. Aquí en Colombia yo alcancé a conocer uno, el desierto del Tatacoa. Pero hay desiertos donde uno tiene la oportunidad de pronto de estar ahí, se da cuenta, y así no nos demos cuenta, el que no ha ido sabe qué significa estar en un desierto. En un desierto vivimos el extremo del calor en el día y el extremo del frío en la noche. Cuando alguien va a un desierto, tiene que proveerse de mucha agua y de cubrirse, pero tal vez el calor no deja que uno cargue tantas cosas o cobijas para la noche, es difícil. Y es bueno saber y ser consciente qué pasa en el desierto. El máximo índice de mortandad de aquellos que cruzan el desierto y que se pueden enfermar en el desierto es por la deshidratación. Y la deshidratación es la escasez de agua. Muy bien. También se oye decir que no se usan apropiadamente el calzado, los zapatos. Entonces, al no usar un calzado apropiado para caminar en el desierto, en esa arena llena también de sal que hace que los pies se rompan, se dañen, que provoca ampollas y heridas que hacen que la persona se quede quieta instantáneamente, no puede caminar y queda ahí clavado en el desierto y es muerte segura. Entonces, esa falta de calzado tiene que ver algo con lo espiritual, y yo les he enseñado, y el Espíritu Santo me ha enseñado siempre, que todo lo físico tiene que ver con lo espiritual. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas situaciones en lo físico para trasladarlo a lo espiritual. ¿Qué nos quiere decir el Señor con tanta palabra que hay en las Sagradas Escrituras que tiene que ver con el desierto? ¿Con el qué? No me hagan decir, todos los dormidos digan amén. Eso me hicieron decir. Entonces, necesito que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón hoy, porque es muy importante saber qué significa un árbol que debe dar frutos de arrepentimiento. Nosotros somos los árboles del Edén del Señor, y esos frutos Él necesita verlos, necesita comer de los frutos que nosotros damos. Pero ¿qué significan esos frutos? Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver Efesios 6, 14, 15, del 14 al 15, a ver qué significa ese desierto en nuestra vida espiritual, cómo lo vivimos y qué puede pasar. NBI.
Efesios 6:14. Manténganse firmes. Dios quiere que nosotros seamos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Cuando Dios habla, que devuélvalo ahí, primero lo voy a explicar, que nos mantengamos firmes y que nos ciñamos con el cinturón de la verdad, está hablando que debemos mantenernos bien seguros de la palabra de Dios, que es la verdad. Otra cosa que no está en la palabra de Dios no es la verdad. Y la verdad de la que nosotros hablamos, que es la palabra de Dios, es el agua que necesitamos mientras atravesamos el desierto. La palabra que es verdad es el agua que necesitamos en ese desierto. Y ahorita tú y yo nos vamos a dar cuenta si estamos atravesando un desierto. ¿Hay alguien que sea consciente hoy de que está atravesando un desierto? Algunos otros dicen, ¿cuál desierto? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Ya vamos para allá. Protegidos por la coraza de la justicia. Cuando el Señor habla en su palabra de la justicia, no es cuando nosotros como humanos decimos, uy, qué injusto el jefe conmigo. Uy, mi mamá sí fue muy injusta. Ay, mis hijos tan injustos conmigo. Esa no es la justicia de la que Dios quiere que nosotros seamos conscientes. La justicia de la que Dios quiere que nosotros seamos conscientes es la justicia que proviene del justo, del perfecto y del santo. Por eso tenemos que conocer la palabra, porque muchas veces chocamos, o casi siempre, porque reclamamos nuestra propia justicia. Y tal vez a ti y a mí como humanos muchas cosas nos parezcan injustas. ¿Por qué mi esposo me dijo esto? ¿Por qué mi amigo me decepcionó? Pero detrás de todo eso está la verdad y está la justicia. Y todo eso tiene que ver con el agua, la palabra que necesitamos beber cada día. Vamos al 15. Entonces nos está dando ese consejo y dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Cuando el Señor habla que en el desierto nosotros no usamos el calzado necesario o el verdadero o el apropiado, más bien, está hablando que en la vida espiritual nosotros para atravesar el desierto tenemos que llevar un calzado especial. Y el Señor está hablando aquí del calzado, los calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El evangelio está escrito en la palabra de Dios. Pero tú y yo, ¿cómo vamos a saber cuál es el evangelio de la paz si no conocemos la palabra de verdad? Si no conocemos la justicia que viene de él. Amén. ¿Estamos concentraditos? Aquí los mosquitos, mírenlo aquí están rondando. Concentrémonos, nada de distracciones para que todos estemos concentrados. Entonces Dios está hablando de ¿cuál calzado? Repite conmigo, el calzado de la disposición, pero a ver, repitamos todos aquí, 1, 2, 3, aquí, ya, repitamos, el calzado, los calzados que yo me debo poner son los de la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Vamos con la primera imagen, la ponemos ahí grandecita. Quiero que miremos Efesios 6:15 en la imagen, y dice, el calzado del evangelio de la paz. Este es el evangelio de la paz, que todos a través de la palabra nos amemos los unos a los otros. Pero como nosotros entendemos todo al revés, porque nosotros venimos a aprender a la iglesia y nos dicen que no tengamos ira, que no seamos chismosos, que no juzguemos al prójimo, que hagamos la justicia de Dios, que nos vistamos de la fe. Y mira lo que entendemos. Nos dicen que el calzado del evangelio de la paz, y como todo lo entendemos al revés, no vimos que la paz era con Z, sino que vivimos en este ambiente. ¿Me lo pones, porfis? El siguiente. El evangelio del paz, 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 paz. Y todo el tiempo nos estamos golpeando. Bueno, y da risa, pero no crea que al Creador le da risa de esto, porque con las palabras no hacemos la paz, ni proclamamos, ni tenemos la disposición de ponernos el calzado de la paz, sino que todo el tiempo, incluso en el mismo hogar,
tenemos los enemigos. Tu enemigo es tu esposo. Paz, 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 paz. Tú eres enemiga de tu esposo, porque le das paz, paz, paz. Nada de paz, porque el evangelio de la paz no está. Entre hermanos que viven juntos, hijos con sus padres. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo ponía esta imagen? Porque no estamos dispuestos a andar durante el desierto en el evangelio de la paz, porque todo es un pleito, porque te llaman a pelear o nos llaman a pelear y ya estamos ocupados peleando, no estamos listos. Y el Señor habla que nos pongamos los zapatos, el calzado, que nos ciñamos de la verdad. Pero ¿cuál verdad si a duras penas de pronto vienes a la iglesia cada semana, pero no estás todos los días en una comunión con el Creador para que puedas atravesar el desierto? Muy bien, resulta, ahora sí, continuemos. Resulta que todos sabemos que en Egipto estaba todo el pueblo de Dios. Y en Egipto estamos todos nosotros cuando no conocemos de Dios, cuando estamos a disposición del enemigo de Dios, cuando estamos a disposición de obedecer y hacer todo lo que le place al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios le gusta que tú y yo mintamos. Al enemigo de Dios le gusta que tú y yo estemos entretenidos en todas las cosas del mundo, menos tener los ojos y el corazón puestos hacia arriba, mirando al cielo. El enemigo de Dios le gusta que tú estés todo el tiempo hablando del prójimo, que tengamos ira, que seamos perezosos, que seamos rebeldes con los padres. ¿Eso le gusta a quién? Al enemigo de Dios. Entonces nosotros cuando estamos en Egipto, Dios dice, mira, yo soy tu padre, renuncia, te quiero sacar de ese faraón que es el príncipe de este mundo, que te quiere tener como esclavo. Utilizó a Moisés como el Mesías en ese tiempo para que sacara a su pueblo y lo llevara ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Estamos hablando de qué? Del desierto. Entonces, para ir al desierto tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y todos los que escucharon la voz de Dios a través de Moisés decidieron salir de Egipto para empezar un recorrido por el desierto que tan solo les llevaría 40 días. El 40 es uno de los números preferidos del Señor. Y Él mandó que esos 40 días sus hijos pasaran o se quedaran viviendo en el desierto. Pasaran por el desierto. Cuando nosotros decidimos dar ese salto, ese paso de fe, de esa dura vida que llevamos, el Señor nos quiere rescatar y decir, no quiero verte sufrir por las cosas de este mundo. Ven y padece conmigo por las cosas del reino, que son las que permanecen. Y no es que la vida cristiana sea para no sufrir, mentira. Claro que en la vida cristiana padecemos, porque Cristo vino a sufrir por ti y por mí. ¿Lo tienes claro? ¿Lo crees? Él vino a sufrir y nosotros que tenemos que seguir los pasos de nuestro Jesús, de nuestro hermano mayor que nos dio ejemplo. ¿Quién aquí es hermano mayor? Vea eso, estamos despiertos. ¿Quién aquí es hermano mayor? ¿A los hermanos mayores les tocó darle ejemplo a los menores? ¿O fuiste un mal ejemplo? Mira que nos tocó dar buen ejemplo a los hermanos mayores. Y si no te ha tocado, pues déle ejemplo desde ya. Hay tiempo. Cuando yo estaba en mi casa, en la casa de los papás de la tierra, no fui una hermana mayor que dio buen ejemplo. Pero cuando el Señor me rescató y me sacó de Egipto, me dijo, todavía puedes ser una hermana mayor que des buen ejemplo. Entonces, si tú en la casa no diste buen ejemplo, el Señor te dice, todavía puedes ser una hermana mayor o un hermano mayor que dé ese ejemplo a los menores. ¿Y cómo se da ejemplo? Pues el mejor ejemplo está en que yo doy ese paso, me salgo de Egipto y empiezo a decidir atravesar el desierto. Es fácil, ¿qué acabamos de ver? ¿El desierto es fácil o difícil? El desierto representa que si yo me voy en mis propias fuerzas, ¿qué pasa? Muero. Si tú y yo nos vamos para el desierto de excursión,
en nuestras propias fuerzas, sin depender de Dios, simplemente morimos. Resulta que en esta ocasión Dios ofreció todo su poder para sostener en el desierto a sus hijos. Cayó maná del cielo, brotó de la peña de una piedra, brotó agua viva, ríos, corrientes de agua. Y a un montón o a poquito, un montón, miles del pueblo. Y sin embargo, muchos se quejaban de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y eso no nos deja cruzar y llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Porque nos quejamos de todas las cosas buenas que Dios está permitiendo. Y Dios mostraba su poder y su paternidad y su amistad, diciendo: es que yo los voy a traer al desierto, pero yo los voy a cuidar esos 40 días. Y cuando los cuide esos 40 días, llegamos y no se imaginan la sorpresa y la ciudad y lo hermoso que tengo preparado para ustedes. En la vida espiritual, Dios tiene algo poderoso preparado para nosotros, que si no creemos en su poder y somos agradecidos con cada cosa que Él nos va dando poco a poco, pues tal vez no avancemos, porque si no pasamos una prueba, nos quedamos dando vueltas y nos perdemos en el desierto. Y tú y yo sabemos que muchos no llegaron y que se tardaron los que llegaron 40 años. Tal vez tu proceso no dure tanto. Tal vez Dios quiere restaurar una enfermedad que tengas. Dios quiere hacer que todo lo que tú estés padeciendo en este momento sea corto, pero tú y yo lo hacemos largo. ¿Por qué lo hacemos largo? Por la desobediencia, porque somos tercos, desobedientes y porque siempre lo queremos hacer a nuestra manera. Muy bien, ¿qué tal si vamos a Éxodo 13? A ver qué pasó ahí el pueblo de Dios, qué pasó ahí. El Señor habló con Moisés. No, ese no nos vamos hasta por allá, del 20, porque donde le cuente todo lo que habló con Moisés, no alcanzamos eso, desde el 20-22. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Aquí hay un punto muy importante. Yo me salgo de Egipto e inmediatamente acampo, me llevo la carpa y voy a acampar y voy a empezar mi desierto protegido por el Señor. Muy bien, 21. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. ¿Qué hacía el Señor de día? Estaba el campamento. ¿Hay electricidad en el desierto? No, ya vimos que no. Entonces, ¿hay electricidad? No. ¿Y qué hizo el Señor? En su poder, en lo sobrenatural, ¿qué pasó? El Señor proveyó de Él mismo, de su esencia, una nube que hacía sombra. Pero mira lo que dice, una columna de nube para indicarles el camino. Les puso sombra en medio del sol. Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo, que en medio del desierto, esa columna que nos guía en el camino es el Espíritu Santo. Esa es la figura de Dios en nosotros, que esa columna de día esté todo el tiempo alumbrándonos e indicándonos el camino. Pero si no está esa columna, ¿quién nos indica para dónde vamos? En la vida real, en estos desiertos, porque ¿qué significa dejar Egipto? Es dejar las costumbres del pasado. Todo lo que tu papá, tu mamá, mi mamá, tu papá, mi mamá, no, el suyo no, el mío, los abuelos, los ancestros, nos enseñaron que nada se parece a seguir al Dios de Israel. Lo que a ti y a mí nos enseñaron, nada se parece a vivir desiertos y padecer por Cristo, porque hay una esperanza. Eso no lo enseñaron. Y a ellos tampoco. Ellos no tienen la culpa, no los vaya a regañar ahorita cuando llegue a la casa. Ellos tampoco aprendieron, porque desde hace mucho tiempo se rompió esa tarea que Dios dejó a sus hijos, desde los apóstoles y aún desde los profetas. No obedecían. Por eso dice el Señor que Israel mató a los profetas. Israel somos también tú y yo. Matamos a los profetas cuando nos leen la palabra y no obedecemos. Estamos dando pedradas a los profetas porque no creemos que Dios puso esa palabra en ellos.
Es como si escupiéramos la palabra de Dios, la Biblia, la escupiéramos. Entonces, ¿qué significa yo estar en el desierto? Que en medio de las pruebas, porque estoy dejando costumbres, porque si tú eras de los que hacías parranda y fiestas y dejas esa costumbre, pues tus amigos te van a venir a decir, pandereta, fanático, y te van a decir un montón de cosas. En ese desierto, cuando te quedes sin amigos, la columna de Dios te va a guiar y te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a dar sombra y te va a mostrar el camino. Si te reunías con las amigas vecinas chismosas y tú ya no eres chismosa, también te van a rechazar. No, este ya murió para el mundo. Y usted dice, amén, morí para el mundo. Cuando los de tu casa no acepten al Señor, toca irte apartando, porque están negando al Dios de Israel, al Dios tuyo, a no ser que no sea tuyo. Cuando empiece la misma familia a negar a Dios, ¿tú qué tienes que hacer? Para adelante es que voy yo, porque la salvación es individual. Así tú estés casado, si solo la esposa sigue al Señor, pues la salvación solo va para ella. O si tú eres un hijo y el papá te está invitando a la iglesia o te está llevando, o si tú traes al papá y no quiere, la salvación es ¿para quién? Para el que decidió salir de Egipto y pasar por el desierto. Entonces no podemos sufrir por los que no quieren aceptar la voluntad de Dios. Entonces esos desiertos donde van a quedarte, te vas a quedar solo, sin amigos. Dios va a estar en ese desierto. La familia es la familia de Cristo, con la que vas a pasar la eternidad, si crees que vas a ser salvo, si crees en esa esperanza. Bueno, entonces sí estamos en la iglesia correcta, yo creo. Entonces, el símbolo, iglesia, de la presencia del Espíritu Santo, que en ese tiempo fue con Moisés a través de una columna, que la columna eran las nubes que cubrían, y la misericordia de Dios es para guiar en el camino, está la sombrita para que veamos por dónde caminamos. Y dice, de noche los alumbraba con una columna de fuego, de ese modo podían viajar de día y de noche. ¿Qué significa en lo espiritual viajar de día y viajar de noche? Significa que Dios no duerme, que tu Dios y el mío me guían de día cuando yo estoy despierto y de noche cuando duermo. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él nos habla a través de los sueños y que Él habla a la conciencia mientras dormimos. Entonces Él no descansa. Él está en la noche alumbrándonos el camino mientras dormimos. Claro, si tú quieres, porque si tú no dispones el corazón, Él ¿a qué espíritu le va a hablar? Él es el Dios poderoso de lo invisible. Y si tú sueñas es porque Dios dice en su palabra que Él nos habla a través de sueños, pero también dice en Job que el hombre no entiende los mensajes de Dios. Y Él nos quiere hablar, y Él quiere hablar al pueblo, y dice así: de ese modo podían viajar de día y de noche, porque tenían la presencia de Dios. Tú y yo debemos viajar de día y de noche, porque la presencia del Espíritu Santo está entre nosotros. Y tú cuando te vayas a acostar, no cuando te acuestes, sino antes de acostarte, porque si nos acostamos a orar y a hablar con Dios, pues nos dormimos. ¿Y quién le habla a un Dios dormido? Y muchas veces la religiosidad nos hace hablarle a Dios dormidos. Gracias. Y ni le dijiste nada, ni Él oyó nada, porque para otras cosas, si estamos con todos los ojos, los oídos, los brazos, estando dispuestos a hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de ir a la presencia de Dios, ya estamos cansados, ya no hay tiempo de nada. Y Dios quiere alumbrarnos el camino, ¿cuándo? De día y de noche, pero que nosotros tengamos esa disposición de andar con el calzado correcto, para que andemos en el evangelio del Señor, hablando de la paz. ¿Cómo te vas a reconciliar con el que peleaste si no te has dispuesto a ponerte los zapatos y el calzado del evangelio de la paz? Es pecado acostarte enojado con alguien. Delante del Señor no está bien que tengas en tu corazón un enojo con alguien. No se puede,
porque si no, no te estás poniendo el calzado correcto y te van a salir ampollas y no vas a poder caminar, y muerte segura en el desierto. No puedes tener nada en contra de nadie, ni siquiera en tu corazón, porque tú puedes hablar, hola, ¿cómo estás? No, enojado no estoy, ¿qué más, querido? Pero ¿qué pasa? Adentro estás siendo hipócrita. ¿Y Dios qué mira, el corazón o de dientes para afuera? El Señor mira qué hay en nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor nos alumbra en el camino, nos dice, ole, el calzado de la paz, ¿dónde está? Ole, lo que estás viendo en tu corazón no es correcto, estamos siendo hipócritas y fariseos. Y resulta que en el caso de la vida real, el Señor ponía esto en mi corazón. Terminamos hasta el 22, vamos al 22. Ya les voy a decir el caso de la vida real. Jamás la columna de nube, mira, jamás, repite conmigo, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ese es el significado del Espíritu Santo. Cuando yo soy pueblo de Dios, jamás, repite conmigo, jamás me deja de guiar el Espíritu Santo, ni la sombra de la nube de día, ni el fuego de la columna en la noche. Necesitamos en el desierto estar con el Espíritu Santo, porque nuestras propias fuerzas no podemos aguantar, y por eso el gozo a veces se pierde. Perdemos la alegría, el gozo, estamos tristes porque hay algo que nos hizo perder el gozo. ¿Y qué es ese algo? Yo mismo soy enemigo de mí mismo, porque yo mismo me doy malos consejos. A la carne no le gusta reconciliarse, ni amar al prójimo, ni obedecer a Dios. A la carne le fascina hacer las cosas por su propia cuenta. A la carne le fascina la autosuficiencia. Y el caso de la vida real que el Señor mostraba a mi corazón es que viene la noticia del famoso sueño americano. Y resulta que preparando este tema me di cuenta que hay un desierto por el que están atravesando muchas personas para llegar a Estados Unidos, para lograr el sueño americano. Investigando esto, el Señor ponía en mi corazón que esas personas que buscan el sueño americano lo están haciendo en sus propias fuerzas, porque el sueño americano es, ahora, si tú nunca has tenido el sueño americano de viajar a Estados Unidos, tal vez el sueño americano lo tengas aquí en la tierra y estés planeando una mejor estabilidad, tener casa, carro, beca, viajes, estudios, posgrados, una cantidad de planes que es lo que nos da a nosotros comodidad y lujos para estar mejor. Y Dios quiere que tú y yo estemos en el desierto despojándonos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Y no es que esté mal que vayas a la universidad, ni mucho menos. Y no está mal que tengas casa. Y no está mal que quieras tener tu finca o no sé. Lo grave es que tú pongas el corazón y la esperanza en esas cosas para ser feliz. Eso es lo grave, de que pongamos nuestro corazón y que nuestra felicidad dependa de estudios o propiedades o lujos para poder llenar esos vacíos del corazón y para poder ser felices. No sé si me hago entender, porque no es malo, lo malo es el amor al dinero, lo malo es querer tener y tener. Y en medio de esa travesía en el desierto de Arizona, muchos muertos, me di cuenta investigando acerca del desierto, que es un caso de la vida real para nosotros ver un espejo. ¿Y qué pasa ahí en esa travesía del desierto? Lo están haciendo en sus propias fuerzas, porque depende una felicidad de lo que se tenga, de lo que se consiga, o del lugar donde voy a vivir, o del lugar donde voy a estar. Muy bien, entonces, ¿qué tal si nosotros no hemos pensado en el sueño americano, pero pensamos aquí, ay, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, si yo tuviera aquello? Pero ¿cómo se va al desierto? Y al desierto se va cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú y yo estamos en Egipto y oímos la voz de Dios,
lo vamos a seguir al desierto, porque es un requisito pasar por el desierto. Pero si tú y yo estamos en Egipto, en este mundo, solo somos visitantes extranjeros en esta tierra y no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces no vamos a ir nunca al desierto y nos vamos a quedar acomodados en la tierra, cuando Dios nos dijo que tú y yo somos extranjeros, no somos de este mundo. Y Dios nos dijo eso, pero queremos seguir amañados en las cosas de este mundo, cuando Dios dijo, tú y yo, mi pueblo amado, son extranjeros en la tierra, no pertenecemos a este mundo. Aunque vivamos aquí, nos debemos comportar como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y tú cómo sabes cómo se vive en el reino de los cielos? Pues teniendo una comunión diaria y permanente con tu Dios. Vamos a Mateo 4, del 1 al 2. Y vamos a ver qué pasó con Jesús. Luego el Espíritu, ahí está hablando de Jesús. Luego el Espíritu está con E mayúscula, o sea que ¿quién es? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién te debe llevar a ti al desierto? A que salgamos de la comodidad, de los lujos, para empezar a renunciar a todo eso. ¿Por quién? Por amor a Dios, para que mi todo sea mi Dios, para que nada me llene, ninguna cosa de este mundo, ni una persona, ni una cosa, ni lo creado, llene el vacío que Dios podría llenar. Y llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tú y yo en el desierto lo soportamos y hacemos lo que hizo Jesús: ayunar 40 días y 40 noches. Y ayunar es estar en la presencia del Padre. Ayunar es que todo el tiempo tengamos hambre y sed. ¿De qué? Del Dios vivo, de su palabra. Eso es ayunar. Estar siempre en la presencia de Él, comer de su palabra, disfrutar de su sabiduría, disfrutar de los consejos de Él. Eso es ayunar. Erróneamente pensamos que si no aguanto hambre 3 días no he ayunado. No, Dios habla de ayunar, es que nos abstengamos de los deseos de la carne. Que si yo no soy capaz de cerrar mi pico y tengo que estar hablando de los demás y ser insensato y no hablar sabiduría, yo le pido al Señor: Señor, necesito ayunar. Necesito que tú me ayudes a que por mi boca solo salgan palabras prudentes, de sabiduría, de amor al prójimo. Eso es ayunar, y Dios nos invita que estemos en el desierto ayunando y de verdad haciendo esos sacrificios que a Dios le agradan. 2, ya leímos el 2, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a ver qué pasó con Juan el Bautista. ¿Recuerdan la prédica pasada que hablamos de ese pequeño tan lindo, amado por Dios, que es Juan el Bautista? ¿Y sí recuerdan? Sí, están muy concentrados, ¿sí se acuerdan? Entonces vamos a ver qué pasó. ¿Quién fue llevado voluntariamente al desierto? Porque cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, simplemente está yendo voluntariamente al desierto. ¿Y quién fue? ¿Y quién se fue voluntariamente al desierto? Juan el Bautista. Lucas 3, de 2 al 9. Mira, iglesia, esta palabra es oro, es plata. El Señor dice que busquemos la sabiduría de Él más, o como si buscáramos oro y plata. La sabiduría es lo más bendito, precioso que podemos recibir de parte del Señor. Lo otro es pasajero. Todo lo que aprendamos en este mundo es para vivir y sobrevivir en la tierra. Pero lo que permanece es esto que estamos viendo hoy, y cuando venimos a escuchar su palabra. Entonces dice: el sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde vivía Zacarías? En el desierto. ¿Y qué pasó? Juan, no, Zacarías no. Juan el Bautista, ¿dónde vivía? En el desierto. Y él voluntariamente dejó
la casa de sus padres para ir al desierto. Aquí se está mostrando algo en lo físico para mostrar lo espiritual. ¿Y qué hay en el desierto? Repita conmigo. Nada. Entonces, ¿a qué se fue Juan? Ahí dice, a escuchar la voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios y que la palabra de Dios te hable, porque tú oyes la gente diciendo, ay, Dios me dijo, ay, tuve una revelación, ay, me pasó algo sobrenatural. Hombre, pero es que en Egipto no te pasa lo sobrenatural, te tienes que salir de Egipto, tienes que pasar y decidir ir al desierto. Los del mundo no ven los milagros, no se asombran por las maravillas de Dios. Los asombrados fueron los soldados, pero cuando ya hicieron, ¡ah!, pues se ahogaron, se asustaron un momentico. Pero nosotros quedamos vivos cuando atravesamos el desierto. En el mundo no nos podemos asombrar, el mundo no se asombra, ¿o sí? ¿Usted ha visto a alguien del mundo que diga, wow, lo que hizo Dios hoy en mi vida? No, ¿para cuál rumba vamos hoy? Ok, para hacer hoy, eso está, y siguen ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces dice que le habló a Juan. ¿Quién le habló? La palabra de Dios llegó a Juan. Si tú y yo vamos al desierto y solo dependemos del poder de Dios, la palabra de Él llega a mí. Y tal vez hoy la palabra de Dios pueda llegar a ti hoy, o tal vez te pueda decir como si no hubiera hablado. Tenemos que salir de la comodidad. Juan salió y tal vez tenía una casa linda y costumbres, pero decidió saber para qué había nacido. Había un propósito para su vida y él quiso saberlo. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios en tu vida, ve al desierto, salga de las costumbres y te vas a dar cuenta el poder de Dios, cómo opera en tu vida. No dejes que te lo cuenten, ve por Él, pero simplemente ayuna, permanece en la presencia de Dios, deje aguantar hambre a la carne y verás cómo la presencia y el poder de Dios está y cómo los frutos salen cuando hay arrepentimiento. Dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Pero si tú hoy estás ahí sentado y tú no sientes que necesitas perdón de Dios, pues no te llamas un árbol del bautismo del arrepentimiento. Porque una voz que grita en el desierto dice, arrepiéntase para que el reino de los cielos venga. Si tú quieres ver lo sobrenatural, arrepiéntete porque el reino de los cielos quiere entrar a tu casa. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Y ya lo vamos a ver por qué. Tú necesitas hoy reconocer que eres pecador. Necesitamos sentirnos vil y pecadores todos los días, pero no solo llorar a moco tendido, ay, soy un pecador. No, es de verdad que me sienta avergonzado por fallarle a Dios y no volver a Egipto, sino avanzar para que solo me demore 40 días. Sí, cada vez una prueba distinta. No se acaba porque sigue otra prueba, otro nivel al que Dios quiere llevarme. ¿En qué vamos? 4. Sigue el 4. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, se anunció a Juan desde el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Qué es preparar el camino? Si hay arrepentimiento, Dios va a seguir el camino que tú le estás preparando. Jesús va a andar contigo y te va a guiar. Pero si no le damos la importancia a esto tan puro y precioso, pues vamos a seguir en el mundo. Y repita conmigo, y en el mundo nos quedamos. Pero después vamos para otra parte. Nos llevan a otro paseíto. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas queden llanas. Dios necesita arreglar tu camino y el mío, porque están torcidos. Tal vez tú y yo en nuestra autosuficiencia creemos que están bien. Ah, no, esta montañita, subo por aquí, volteo. Pero lo que hacemos es dar vueltas en el desierto
Y puede que tú y yo decidimos atravesar el desierto, pero pasaron 40 años y nos llegó la vejez y la muerte y nunca llegamos al lugar donde Dios quería llevarnos. Es que Dios nos quiere llevar a un lugar. Hay un propósito de Dios para ti, para mí. Pero si no reconocemos que estamos andando un camino torcido, ¿y saben por qué no reconocemos que estamos andando un camino torcido, iglesia? Porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo lograremos. Pero cuando hoy yo digo, wow, Señor, el camino que yo estoy andando es torcido, estoy haciendo todo lo incorrecto, entonces ahí estoy mostrando frutos de arrepentimiento y tal vez decido no seguir mi propio camino, sino que mediante el arrepentimiento el Espíritu Santo viene con la columna de fuego a alumbrarme el camino. Pero el pecado más grande es sentir que nuestros caminos no están torcidos. Es un pecado grande porque no hay arrepentimiento. Y un hijo no arrepentido es un hijo desobediente. Somos desobedientes cuando creemos que la vida que llevamos es la correcta. Ah, no, así vamos bien. Así he logrado esto, aquello, lo seguiré logrando. Pero eso nos hace vivir un ratico bueno en la tierra. Los poquitos años, que son 80 años, 90, 100 en la tierra. Eso no es nada. Nos morimos y ya. ¿Y qué pasó? El alma fue ¿a dónde? A uno de los dos lugares donde tú decidiste, si no cuidas tu alma, en uno de esos dos lugares. Y aquí se acabó. Los incrédulos dicen, ah, sí, vivamos y comamos que mañana moriremos. Pero como es incrédulo, no sabe que el alma tiene un lugar donde pasar la eternidad y donde nuestro Dios quiere que pasemos. Muy bien, 6. Y toda humanidad verá la salvación de Dios. Eso es lo que Dios quiere, la salvación. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Cuando Juan dice camada de víboras, es generación de víboras. Y recuerde que una víbora es una serpiente. Está hablando que generación de la serpiente antigua. La maldad está implícita ahí. La maldad de esa serpiente antigua del diablo está sembrada en cada uno de nosotros desde que nacimos. Entonces nosotros somos generación y camada de víboras, o ya renunciamos y cortamos con esa maldición y ya no queremos ser parte de esa generación de víboras, sino que queremos, y de esa camada, sino ser parte de ¿quién? Del reino de los cielos, porque me arrepentí. Satanás, ¿cuándo se puede arrepentir o se va a arrepentir? ¿Quién dice? Muy bien, estamos ahí. 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Juan. Tú y yo debemos producir en ese árbol frutos que produzcan arrepentimiento. Y no se pongan a decir tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y el Señor me hablaba aquí como, ay, ese vino a la iglesia. Pues sí, de esa piedra Dios puede dar hijos a Abraham. De esta piedra que todos conocieron, cómo era mi vida pasada, Dios pudo dar hijos a Abraham. Quiere decir que de la persona más dura que tú puedas conocer, si se dispone, Dios puede transformar ese corazón. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? En el desierto, pasando las pruebas, sintiendo el poder de Dios y la dirección de Él. Y Dios es capaz de una piedra. Levanten la mano todas las piedras. No los voy a regañar. Dios puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Solo que sintamos que este corazón es un corazón de piedra que necesita ser transformado. ¿Están haciendo pereza o levantaron la mano? Muy bien. 9. Entonces la tarea es producir fruto. Es más, no, pero no sé si ese lo iba a leer. Ah, sí, claro. Es más,
el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea que usted y yo debemos saber, si nos dejamos cortar por esa hacha que ya está lista, es más, ya viene. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Si tú no sabías, iglesia, todos nosotros, así creamos o no, así los hayan traído obligado a la iglesia, así digan, bueno, voy a ir por hoy, para que la pastora no me diga hola, hace días no te veo, sea lo que sea, todos, repite conmigo, todos. Los que no estamos viendo la cara aquí, mira el del lado. Vamos a comparecer, vamos a estar frente al juez, donde tenemos que dar cuentas por todo lo que hicimos en la tierra. Y si somos un árbol que no dimos fruto, ese arbolito que no dio fruto, que somos tú y yo un tronquito, va a ser arrojado. Pero dice la palabra que vamos a tener un pedacito estando en el cielo, pero vamos es al juicio, a rendir cuentas por todo lo que hicimos en la tierra. Y dice, todo árbol, siguiente, ¿cómo se llama usted? Entonces usted va a decir así, el árbol del bautismo y el arrepentimiento. ¿Cómo se llama? El arrepentimiento. ¿Cómo es? ¿Y a dónde están los frutos? Usted es un tronco ahí seco. ¿Cómo se llama? No es capaz de decir el nombre. Ay, ¿cómo era en la prédica? Dijeron, ¿qué? ¿No te acuerdas? Ni lo metiste al corazón. Entonces dice, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Será la leña para que no se apague el fuego abajo. Usted va a colaborar un poquito ahí. Así, ese árbol va a ser arrojado, y así lo dice la palabra, seremos arrojados. Señor, pero si yo fui a la iglesia, Señor, pero si no hay fruto, no hay nada. Jesús pregunta, Lucas 7:24, mire la pregunta que hoy Jesús nos hace a nosotros, y se la hizo al pueblo, y se lo hizo a los discípulos, y dijo a los que predicaban. Cuando se fueron los enviados, que eran los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud. ¿A quién? A la multitud. ¿Acerca de quién? De Juan. Y les preguntó. Y hoy yo quiero que tú cierres los ojos un momentico. Imagínate ahí Jesús hablándote en la multitud. Mira, Jesús ahí te va a preguntar esto. Quédate ahí con los ojos cerrados. Y Él te pregunta, no los abras, no me mires. Y le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Ovejitas de New Life in Jesus. Abra los ojos. Le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y vamos a hablar qué es una caña sacudida por el viento, porque uno no pasa al otro versículo sin entendimiento. La palabra de Dios se estudia con entendimiento. Vamos todos a preguntar lo que dijo Jesús. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento es algo que es frágil, que es débil, se deja mover, vienen vientos fuertes. No hay firmeza. Dios dice que seamos firmes, fuertes, como un árbol plantado junto a aguas de corriente, que si vienen los vientos fuertes, la corriente de agua no se cae. Es un árbol fuerte. Tú y yo debemos ser un árbol fuerte, ¿sí o no? Y tú y yo debemos estar mirando aquí, ¿sí o no? Amén. Entonces, ese árbol del que el Señor está hablando ahí es Juan. Está diciendo, ustedes vieron, ¿qué vieron? ¿Qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento, algo frágil, poco firme, que se deja llevar. Y eso pasa en el desierto. Cuando tenemos una prueba, nosotros somos una caña que sacudida por el viento, nos dejamos llevar. Cualquier problema nos tumba. Eso es una caña sacudida por el viento.
Cualquier problema nos derrumba, todo nos tumba. Y el Señor dijo, ustedes, eso fue lo que vieron en el desierto. Una caña que se deja, no es firme, no es valiente. Eso fue lo que ustedes vieron. Y yo te pregunto a ti, ¿eso fue lo que ustedes vieron de Juan? ¿O vieron firmeza defendiendo el evangelio? ¿Vieron firmeza defendiendo al Dios, a su Dios? ¿Cierto que sí? Muy bien, ahora vamos con el 30 y con el 25. Continuemos, yo leo el último pedacito para que entendamos en qué vamos. El 24. Una caña sacudida por el viento, eso fue lo que vieron. Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. ¿Eso también vieron? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Él se desacomodó y se fue al desierto porque necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba vivir sus propias pruebas para enseñarte a ti y a mí que es en el desierto donde yo escucho la voz y donde me tengo que despojar de las cosas, de los lujos y de lo material, porque la comodidad me separa de Dios. Cuando yo estoy en los lujos y nada me falta, no necesito a Dios. Por eso dice la palabra que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Porque cuando somos ricos no necesitamos a Dios. Cuando a nosotros nos llenan los lujos y las cosas de este mundo y los planes que tenemos, simplemente, ¿para qué Dios? Por eso tenemos que hacer lo que Dios le dijo, Jesús le dijo al hombre rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque nos cuesta quitarnos, despojarnos para darle a los demás, porque nos importa estar bien nosotros, y los otros, es que quiero mi estabilidad, la mía y la de mi familia, pero estamos fijándonos en qué, en lo terrenal, ¿cierto? Y 26. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Y nos está hablando de Juan 27. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Nosotros, cuando imitamos a Juan, preparamos el camino y le damos la bienvenida a que Cristo dirija nuestras vidas. 28. Les digo que entre mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú y yo obedecemos a dar frutos de arrepentimiento y a imitar a Juan, estamos siendo un pequeño del reino de los cielos aquí en la tierra, que será grande allá. Porque cuando tenemos frutos de arrepentimiento, es el regalo más grande que los testigos del cielo y el Rey de Reyes y tu hermano mayor y el mío se pondrán orgullosos de todos los frutos de arrepentimiento, y seremos los más grandes cuando nos hacemos pequeños en la tierra. Porque al arrepentirnos todos los días de todo lo malo que hacemos, nos hacemos pequeños, y dice que seremos más grandes que Él. Es porque hicimos todo lo que Él nos enseñó y nos mandó a hacer. Porque en el reino de los cielos el más grande es el que da muchos frutos de arrepentimiento. 29. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. 30. ¿Qué pasó al pueblo? Reconoció que era necesario ser bautizado con el bautismo de Juan. Pero, repita conmigo, pero los fariseos y los expertos de la ley, los que leen la Biblia o creen que ya la saben toda, no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. En otras palabras, cuando tú y yo no nos bautizamos en el bautismo del arrepentimiento,
no cumplimos el propósito ni el plan de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Nos comportamos como maestros de la ley, como fariseos, como expertos de la palabra, y sabemos mucho y nos volvemos unos religiosos, pero si no hacemos esto, y yo te digo una cosa, iglesia, Dios tiene un propósito para ti y para mí, y tal vez hoy tú te vayas igual como viniste, porque hay una frialdad hoy en la iglesia muy grande, y eso da tristeza, y tal vez tú te vayas igual, pero Dios quiere que tú y yo no nos vayamos iguales. Dios quiere que todos los planes que tú y yo teníamos se los entreguemos a Él, borrón y cuenta nueva, y si hay frutos de arrepentimiento, yo voy a cambiar mi manera de pensar, y en mí andará la manera de pensar de Dios, que sea Él mismo. Vamos a Juan 12, que es algo que el Señor nos quiere enseñar, para ir concluyendo. Y el Señor nos habla que nosotros no tenemos fe. Juan 12, 13. Nosotros no tenemos fe, no creemos en esta palabra que Él nos predica. Juan 12, 13. Ve, se me perdió, no era esa. El Señor habla de que si nosotros no, se las voy a contar porque parece que no era. Si nosotros no creemos en las cosas terrenales, porque Él nos cuenta todas las cosas terrenales, y decepcionado el Jesús nos dice y le dice al pueblo: si ustedes no creen en las cosas terrenales, ¿cómo voy a contarle las cosas espirituales? No me las van a entender. Y yo te digo hoy, iglesia, con esta palabra que cautivó mi corazón, si Dios dice y cuenta que el mar se abrió, que cayó maná del cielo, que alimentó, que vino agua. ¿Ah? Juan 3:12. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen. ¿Y cuáles son las cosas terrenales? Que aún viendo, Él dijo que resucitaba, y hasta que Tomás no vio los huequitos, los hoyitos en los pies y en las manos, no creyeron. Y esas son cosas terrenales que se ven. Lo que vemos con nuestros ojos es lo terrenal. Que se abrió el mar, ¿se vio o fue en lo invisible? Que cayó agua que cayó maná del cielo, bueno, y agua también cae mucho, maná del cielo, que trae carne, que el agua brota del desierto. ¿Eso fue en lo invisible o en lo real? Entonces dice el Señor, pero si lo terrenal no lo crees, si tú respiras, caminas, andas, comes, piensas, te late el corazón y no estás enchufado en ninguna parte, y no crees, ves el cielo, ves salir el sol, y no lo crees, porque ni viendo las maravillas del Señor creen, dice, ¿cómo van a creer si le hablo de las cosas celestiales? No estamos preparados. Tú y yo no estamos preparados. Tenemos que pasar pruebas en el desierto y creer en lo invisible, y que luego de yo creer en lo invisible, eso invisible se vuelve realidad, porque primero lo creí. Pero si yo no creo todo lo que Él cuenta, lo que contaron los profetas, si yo no creo todo eso, lo que me cuentan que vieron los demás, creemos que es puro cuento, ¿cómo vamos a entender las cosas espirituales? Si siempre todo lo físico tiene que ver con lo espiritual. Todo lo que a ti te pasa en lo físico tiene que ver con lo espiritual, porque tu papá y el mío es espiritual. El Espíritu Santo es una persona, pero todo se trata de lo invisible para llegar a ver lo que estamos creyendo. Si hay una esperanza, la debemos creer en el corazón para luego verlo realidad. Si tú no tienes fe, pídela. Decide creer en lo más mínimo. Cree solo una cosa, que si tú crees una, vas por la segunda, vas por la tercera. Cree en lo invisible para que no se cumpla esta palabra en nosotros, de que ni siquiera las cosas terrenales entendemos. Nos negamos a creer. Ahí el Señor nos está diciendo, nos negamos a creer.
Dios nos da bendiciones y nos pegamos de lo que no tenemos, en vez de dar gracias por lo que ya hemos tenido. ¿Alguno de ustedes tiene un cablecito y se conecta al enchufe para que tu corazón ande o para que respires? Andamos porque Dios es poderoso y Él dio un aliento de vida a nosotros para que camináramos, pensáramos. Y todo esto es para rendirle culto a Él, no a otros dioses. Entonces hoy, si nosotros nos bautizamos en el bautismo del arrepentimiento, vendrán frutos de arrepentimiento que Dios se deleitará de nosotros y comerá de ese árbol que Él tanto anhela que comamos. ¿Qué tal si te pones de pie? Y vamos a rogarle al Señor que nos dé ese espíritu de arrepentimiento. Porque ¿sabías, iglesia, que el don del arrepentimiento es un regalo de Dios? Escucha lo que te estoy diciendo. El don del arrepentimiento es un regalo. ¿Alguien quiere ese regalo hoy? Porque si nosotros no tenemos el regalo del arrepentimiento, no vamos a ir a la vida eterna, porque Dios quiere arrepentidos. Dios quiere que nos despojemos voluntariamente de lo terrenal. Háblale al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, necesito que me digas qué cosas estorban de Egipto. Necesito avanzar. Dame la fuerza para yo dar ese paso, para escuchar tu voz y para salir de Egipto, donde domina el faraón, el enemigo de Dios. Háblale con todo el corazón, iglesia. Este es el momento. Es entre tú y Él. No te vayas igual como llegaste, iglesia. El Padre anhela que tú te doblegues, te humilles y le digas: Padre, perdóname porque no he dado frutos de arrepentimiento. Perdóname porque no he tenido motivos para arrepentirme. Perdóname porque salgo de la iglesia y sigo igual. Y sigo igual porque soy un árbol seco, porque soy un tronco que tal vez podré ser arrojado cuando esté en tu presencia. Ruégale, implórale, clámale de que necesita ser una mamá que en la casa muestre frutos de arrepentimiento a su esposo y a sus hijos, que necesita ser un papá que dé frutos de arrepentimiento a su esposa y a los hijos, que eres una hermana, un hermano que necesita dar frutos de arrepentimiento a los que están en casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Pero esos frutos deben verse. Pero si tú te sientes hoy duro de corazón, pero sabes que esta palabra es verdadera, dile: Señor, perdóname porque soy duro de corazón. Necesito que transformes este duro corazón en un corazón que te agrade, en un corazón en el que te deleites, y que como el Hijo amado tú puedas ver cuando salga del agua como salió Jesús. Que tú y yo salgamos del agua después de bautizarnos en el arrepentimiento, en el bautismo del arrepentimiento. Salgamos como salió Jesús y el Padre diga: este es mi Hijo amado, que me complace, en el que me deleito. Y que ese regalo del Espíritu Santo pose sobre ti y dentro de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el amor, la sabiduría y cada palabra que transforma nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te rogamos que sigas con nosotros. Amén.